Hola, en esta ocasión quiero hablar de un tema, ¿cierto?, muy actual que tiene que ver con la ansiedad en este periodo, en este tiempo que estamos en cuarentena o encerrados en nuestros domicilios. Por lo tanto, quiero un poco describir qué pasa con esto y qué cosas podemos hacer desde la mirada, ¿cierto?, de esta pandemia que tenemos hoy en día y que estamos un poco más encerrados en nuestras casas, estamos cercanos a nuestra familia. La ansiedad, primero quiero definir un poco lo que es una condición que experimenta una persona, ¿cierto? Una condición de intranquilidad, de preocupación y nerviosismo, por lo general ante una situación particular que no siempre lo podemos reconocer fácilmente. Nos damos cuenta que nos ponemos ansiosos, que nos ponemos un poco más irritables, que nos molesta un poco estar con la pareja, con la familia, con los niños, ¿cierto? Y nos vamos un poco creciendo en este rasgo ansioso. La ansiedad es una reacción, por lo tanto, para el ser humano, es una reacción adaptativa ante este tipo de situaciones. Es el cómo empezamos a reaccionar desde nuestro pensamiento, desde lo psicológico y también desde lo físico. La Organización Mundial de la Salud define un poco, la ansiedad la define como un estado emocional displacentero, acompañado, ¿cierto?, de cambios somáticos, es decir, cambios que nos pasan en el cuerpo, como dolores de estómago, hay un montón de cosas que vamos a hablar un poquito más adelante, y también cambios psicológicos, esto de la poca tolerancia, los pensamientos un poco más estrechos, que no estamos muy llevándonos bien con la gente que está al lado, ¿cierto? Y que se ven reflejados siempre en nuestras conductas. Altos niveles de estrés, ¿cierto?, incertidumbre y un poco de malestar en términos generales. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí tenemos dos partes importantes en esto de los cuadros ansiosos que nos ocurren a las personas, pensando bien que hoy en día se está dando mucho más y tenemos que, por eso yo lo traigo ahora esto que nos va a pasar o nos está ya pasando el hecho de que estemos encerrados producto de esta pandemia. Hay reacciones emocionales y las características de estas reacciones emocionales tienen que ver un poco, hay ciertos temores o miedo, como dije anteriormente, nos ponemos un poco más irritables con la pareja, con los niños, entre nosotros mismos, con todo lo que estamos pasando, ¿cierto? Existe menos tolerancia a un montón de cosas, nos ponemos un poco más prácticos, más cortos, etcétera, y hay unos sentimientos como de impotencia, de negativismo, como que todo no va a salir tan bien, como que no tenemos mucha esperanza en las cosas, que se van a arreglar poco. Por lo tanto, esa podría ser un poco como lo que más se destaca en esto en términos emocionales, la dificultad para alegrarnos o estar contentos de las cosas que antes nos reíamos a diario, con los niños, con la pareja, en la casa. Nos cuesta un poco más. ¿Sí? Porque tuvimos cambios que no estábamos acostumbrados con esto de no ir a trabajar o de no ir a estudiar los que estudian, ¿cierto? Y estar un poco más en el encierro nos cuesta un poquito más. Existen dentro del día estos cambios ambivalentes, ¿cierto? De que en la mañana me puedo amanecer un poco enojado, luego estoy un poco mejor en la tarde, me vuelvo a molestar con alguien. Esta ambivalencia en el día se da, esta curvatura que nos va pasando durante el día, ¿sí? Las reacciones físicas más frecuentes que podemos tener o las que ocurren normalmente en un estado ansioso, fatiga. Nos sentimos un poco más cansados, fatigados durante el día, como que despertamos cansados, en el día nos acostamos también de la misma forma, sin siquiera haber tenido tanta actividad, si estamos encerrados en un lugar, sino que nos movemos dentro de la casa o de nuestro departamento, nos tendemos como a fatigar un poco más. Otra característica importante tiene que ver con el insomnio. Nos cuesta quedarnos dormidos o despertamos, ¿cierto?, a medianoche. Conciliar el sueño de nuevo es dificultoso. Hay cambios ahí, ¿cierto?, en términos físicos con esto también. Se pueden empezar a sentir dolores musculares, típico aquí en la espalda, ¿cierto?, cuando uno detecta el cansancio, el estrés, hay dolores en la espalda, en el entrecejo, dolores de cabeza. Y uno de los primeros síntomas que uno también tiene, y es bien común, es problemas gastrointestinales. La guatita, ¿cierto?, empieza ahí con las comidas o a deshora empieza como a molestar, a doler o desorden en términos de nuestro funcionamiento estomacal. Incluso hay reducción del apetito en algunas personas que no quieren comer, como otros se ponen más ansiosos y incrementan la cantidad de comida, ¿cierto? Los que fuman empiezan a fumar mayor cantidad de cigarros en el día, etcétera. Está estas dos cosas que normalmente con el alimento da que hay algunos que se les quita el apetito y otros se ponen más buenos para comer y mayor ingesta, mayores calorías, y sabemos que las consecuencias de eso pueden ser también un aumento de peso. Otra característica a veces que ocurre, ¿cierto?, es un poco la reducción del deseo sexual también. Empiezan a haber algunos cambios en ese sentido. Veamos un poco qué cosas podemos hacer. Hoy en día, ¿cierto?, estamos encerrados, estamos en nuestras casas, estamos con todas las personas ahí dando vuelta. Algunas soluciones que podemos hacer desde nosotros
para poder alivianar un poco si nos estamos notando que nosotros, nuestra familia o los componentes de esto están un poco más ansiosos. Lo primero es realizar alguna actividad física que podamos realizar en nuestro espacio, en nuestro metro cuadrado. Sea en su casa, si tiene un jardín, sea en su departamento, lo puede realizar tirado en el piso arriba de la alfombra, al costado de su cama, realizar alguna actividad de estiramiento físico, corporal. También hay la gente que practica yoga o aprender a hacer yoga, es una actividad de relajación bastante buena, hay técnicas de respiración también. Y esto, ¿cómo nos podemos ayudar si no tenemos la experiencia? Existen bastante información y tutoriales en internet que lo podemos aplicar nosotros, con nuestra pareja, con los niños, trabajar en grupo, lo puedo hacer yo solo por lo menos 1 o 2 veces al día. Ayuda bastante a relajar este rasgo ansioso si nos damos cuenta que se está dando en la familia. Si esto persiste, si esto es un poco más allá y nos damos cuenta que aumente, que las relaciones interpersonales, nos ponemos más buenos para discutir con la pareja, etcétera, podemos consultar un especialista, entendiendo que hoy en día nos hace difícil movilizarnos y salir, pero existe también a través de este mismo medio de internet, ¿cierto? Que uno puede hacer consultas a través de internet, hay especialistas, ¿cierto? Que hacen las consultas a través de este medio, ¿cierto? Audiovisual, y ahí es bueno consultar tal vez si la cosa se extiende por un periodo de tiempo a un psicólogo, a un psiquiatra, algún tratamiento, etcétera, etcétera. Eso es lo que puedo recomendar un poco trabajando desde la ansiedad. No olvidar que en casa podemos hacer cosas y es muy, muy importante que hoy en día lo practiquemos. La idea es que podamos tener una vida sana y mejor.